Buenas noches a todos los presentes. Soy la alumna de la Escuela Académica Profesional de Medicina Humana, Milagros Daniela Figueroa Escalante. El día de hoy tenemos el placer de contar con la presencia del cirujano dentista Daniel Lizardo Alba Avellaneda, especialista en salud pública y docente en el Instituto Superior Arzobispo Loaiza. Actualmente se encuentra trabajando como odontólogo asistencial en el Centro de Salud Materno-Infantil Miguel Grau de Chaclacayo, además de ser coordinador de la estrategia sanitaria en salud bucal Red Integrada de Salud Chaclacayo, contando con 3 años de experiencia laboral en el sector público y privado. En esta oportunidad nos hablará acerca de la periodoncia, la evolución de gingivitis a periodontitis enfocada en el área de salud oral. La enfermedad periodontal es un proceso infeccioso. La periodontitis, a diferencia de la gingivitis, se caracteriza por la pérdida estructural del aparato de inserción. Son varios los factores contribuyentes a la misma. A continuación, daré pase a las preguntas de mis compañeros, comenzando por Fernando Juárez. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Sí, mi primera pregunta sería, los pacientes que tienen la enfermedad de gingivitis o periodontitis, ¿por qué presentan sangrado y mal aliento? Buenas noches, Fernando. Gracias por la pregunta. Ya su compañera manifestó hace un momento sobre la gingivitis y periodontitis. Vamos a entender un punto antes de responder la pregunta, por favor. Eh, Cuando hablamos de periodontitis, vamos a entender que nuestro diente, toda nuestra estructura dentaria, está soportado pues en un tejido. ¿No? Está soportada en algunos componentes. Para definir lo que nos está sucediendo con una periodontitis o una gingivitis, vamos a entender, repito, qué es lo que sucede. La estructura dentaria está soportada en un tejido importante llamado el periodonto. El periodonto está compuesto por la encía, que es la parte que nos cubre toda la estructura dental, el cemento radicular, que cubre la parte de la raíz del diente. Tenemos el ligamento, que es el componente importante para soportar la estructura dental. Y por último tenemos el hueso alveolar. Entonces vamos a empezar por ahí. Estos componentes van a ser los que van a estar afectados en una condición de gingivitis o periodontitis. Entonces, por ahí quería empezar para definir las primeras preguntas. Con respecto a la que me mencionaste, ¿no? ¿Qué pasa con por qué los pacientes presentan sangrado y presentan mal aliento? Para que se manifieste la enfermedad como tal, la gingivitis como tal, hay unas causas probables. La más común de ellas es la acumulación de placa dental, la cual se calcifica, se hace dura y comúnmente lo conocemos como sarro. Esta ocasiona, obviamente, el mal aliento. Es una de las principales causas del mal aliento. ¿Por qué? Porque esta placa o esta estructura dura calcificada se va a alojar debajo de la encía. Muchas veces no es visible, pero ya se queda ahí retenida y se hace muy dura. Y esto ocasiona un proceso inflamatorio que conlleva a que las encías sangren. Por eso es el sangrado que se da en las encías a nivel de estos pacientes, ya sea en la enfermedad como gingivitis o ya sea en la condición mucho más crónica que vendría a ser la periodontitis. No sé, tiene otra pregunta. Bien, doctor, muchas gracias. Ahora le doy el pase a mi compañero Ángel Timana. Buenas noches, doctor. Mi pregunta es, ¿cuál es el rol de los padres en la prevención de la gingivitis en niños? Vamos a entender un punto esencial en el cuidado de salud oral. Y los padres jugamos un rol importantísimo, ya que si bien es cierto, eh, estamos los adultos ya, entre comillas, adiestrados a una higiene oral regular,
en la cual conlleva un cepillado frecuente por lo menos 3 veces al día. Los niños empiezan a formar ese hábito a medida que nosotros les enseñemos. Pero ¿cómo tenemos que enseñar tal resultado con el ejemplo? No es a un niño decirle cepíllate los dientes mientras a mamá o papá no le ve cepillándose los dientes. Porque el niño siempre se hace el interrogante. Porque a mí sí me dicen, pero mamá no lo hace. Porque a mí sí me obligan, pero papá no lo hace. ¿No? Entonces, ahí el rol importante del papá, de los papás en este caso, de los padres en sí, es cuidar la higiene bucal de los niños. Un niño no debería presentar síntomas ni molestias de gingivitis, lamentablemente lo hay. Un niño no debería presentar problemas de caries dental, que no es el tema obviamente, pero lamentablemente es muy frecuente. Y estos son los hábitos comunes, el cepillado o la falta de frecuencia del cepillado, o que el niño pues no sea monitorizado al momento de hacer el cepillado. ¿No? A veces la mamá dice, no, ya sabe cepillarse, sí, pero dependiendo de las edades, obviamente los niños no lo van a hacer correctamente, inclusive los adultos tampoco lo hacemos bien al momento de nuestra vida. Entonces, eso es el papel importantísimo que los padres deben cumplir en relación a la salud bucal. Y obviamente los controles y pasar por la evaluación siempre con el especialista que esté más disponible. Eso sería con respecto a eso. Muchas gracias, doctor. Ahora le doy paso a mi compañera Milagros. Buenas noches, doctor. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la relación que se presenta entre las enfermedades periodontales y los pacientes diabéticos? Brevemente vamos a entender que la condición de diabetes es por un proceso inflamatorio autoinmune. ¿Qué significa esto? Que mi cuerpo no está produciendo lo necesario para regular la cantidad de azúcar que debe tener en sangre, ¿no? Quien falla básicamente es el páncreas. El páncreas, ¿por qué puede fallar? Por varias condiciones, de entre ellos procesos inflamatorios. No, eh, una relación al 100% no hay, pero se atribuye bastante el hecho de que al tener este proceso inflamatorio, al tener esta condición en la cual vamos a tener dificultades en la cantidad de azúcares en sangre, vamos a tener dificultad en la irrigación sanguínea producto de la diabetes como tal, conlleva a que las zonas más irrigadas, en este caso, que vendría a ser las encías, puedan tener algún tipo de compromiso, puedan tener algún tipo de condición en la cual eh, tengamos más probabilidad de hacer este tipo de molestias o este tipo de condiciones. La hiperglucemia, o sea, la diabetes como tal, ¿no? O sea, la cantidad de azúcar que puede ser continuamente elevada en nuestros pacientes, influye bastante en lo que es tejido óseo. Y como ya les decía hace un instante, para hablar de una periodontitis o de una gingivitis, vamos a entender que estamos afectando el sistema de soporte de nuestros dientes. Entonces, al estar condicionado, una de las estructuras muy importantes, como es el hueso alveolar, el hueso de soporte, es ahí, pues, donde se altera el proceso de reabsorción, se altera el proceso de formación ósea, y eso, sumando a algunos otros factores, como la mala higiene, puede conllevar a que se dé mucho más bruscamente, para decirlo de esta manera, un cuadro de periodontitis en estos pacientes. Muchas gracias, doctor. Ahora le voy a pasar la siguiente pregunta a mi compañero Alfredo Ponce. Doctor, buenas noches. Bueno, doctor, mi pregunta es, ¿no? Cuando la periodontitis es muy avanzada, es decir, se convierte en una crónica, ¿puede ocasionar cáncer a las encías y posterior a los dientes? ¿Ha presenciado algún caso de esto? Muy buena pregunta. Vamos a entender el factor cáncer como una condición en que el sistema normal de las células se altera. Vamos a empezar por ahí. Una relación exacta entre cáncer y periodontitis no existe. ¿Ya? No existe.
pero no significa que no cumpla un papel importante en esta enfermedad. ¿Cómo es así? Logra ser un factor de riesgo importantísimo para las manifestaciones de cáncer oral, para las manifestaciones de cáncer a nivel de cuello, para las manifestaciones de cáncer a nivel de mamas. Inclusive hay algunos estudios que conllevan a que los cáncer de tipo ovárico se manifiestan más bruscamente en pacientes que tengan alto índice de alteración periodontal. Repito, no es una relación directa, no es una relación que por tener periodontitis voy a hacer un cáncer oral, pero sí tengo un factor muy importante para poder manifestar este tipo de patologías. ¿Ya? O sea, la alteración que se da en la estructura ósea sí me va a jugar un factor muy, muy esencial, sumando a otros factores, obviamente, para poder desencadenar algún tipo de cáncer. Como te menciono, cáncer por periodontitis no está íntimamente relacionado, sigue siendo un papel importante, sí he podido evidenciar varios tipos de cáncer en los años que he venido trabajando y previo a los estudios que se han hecho y tenemos bastante información sobre ellos, sí, los pacientes que tienen periodontitis tienen un factor muy alto de riesgo de hacer cáncer en cualquier parte de la zona bucal y también puede ir a otras zonas, ya que como sabemos, uno de los factores por los cuales las condiciones sistémicas se transmiten de zona a zona en cuestión de órganos o estructuras es pues el riego sanguíneo. Y doctor, una pregunta más. ¿Es posible perder los dientes durante el caso de periodontitis, cuando esté muy avanzado? Lamentablemente sí, lamentablemente sí. La gingivitis y la periodontitis son las enfermedades que yo considero, y creo que varios colegas consideramos, como las más graves. ¿Por qué? Porque no son dolorosas. No puede haber alguna manifestación que pasa rápido. Un dolor dental es mucho más doloroso. Un dolor, una odontalgia por una situación es mucho más intensa y mucho más doloroso. Pero una gingivitis, que es la parte leve antes de la periodontitis, me cepillo o como algo o mis encías se inflaman, se hacen muy gruesas, sangran, me molesta un poco, pasa y así. No lo controlo, pasamos un cuadro de periodontitis, sigue pasando de la misma manera, sangra. El síntoma más común, o perdón, el signo más común va a ser el sangrado. Sangra, no me duele y no me controlo y sigue la enfermedad. Los dientes empiezan a moverse porque, como les decía, ¿no? El soporte, disculpen la explicación grotesca. Tengo aquí un lapicero, ¿ya? Si yo lo cojo de esta parte media, el lapicero es estable, ¿no? Ese es mi diente. Hueso por acá, hueso por acá. Pero si el huesito empieza a perder su tamaño, que es la condición de la periodontitis, es como si yo cogiera el lapicero de acá, de la punta. Ya no tiene estabilidad. Y sucede que el paciente siente que el diente se mueve, pero a veces no le duele, o le va a doler cuando el diente ya tiene demasiada movilidad y está dañando las estructuras alrededor. Lamentablemente sí. Y otra de las características, por qué considero que son de las enfermedades más graves de la salud bucal, es que no tiene una condición de volver al estado inicial. Si por la periodontitis perdí el huesito, de lo que era un tamaño así, imaginemos, se perdió, puedo controlarlo. Eliminé el sarro, eliminé la placa, eliminé todo, mejoré mis hábitos, mejoré todo, pero el hueso no vuelve a crecer. Se queda en ese estado. Tratamientos para ellos sí, hay varios. Podemos poner injertos óseos, hueso sintético, etc. Sí hay tratamientos, pero de manera natural el hueso no vuelve a crecer. Se queda ahí, ¿no? Es por eso que es a criterio, creo que varios colegas vamos a considerar que es una de las más graves. Y como les digo, no es dolorosa. Varios pacientes han venido, inclusive como
anécdota, hace unos 2 días vino un paciente que estornudó y se le salió el diente y era por una condición muy severa de periodontitis, ¿no? Eso es lo que sucede. Muchas gracias, doctor. Le paso con mi compañera Milagros. Doctor, eso sería todo. Muchas gracias. Antes de concluir con la entrevista, queremos agradecerle por su asistencia, por su valiosa enseñanza acerca de la periodoncia. De igual manera, agradecer a mis compañeros por haber asistido a la reunión. Ha sido un verdadero placer tenerlo en esta reunión y entrevista, y realmente agradecemos mucho su tiempo. A ustedes, gracias por la invitación, gracias por darme estos minutos de compartir un tema importante y cuando ustedes gusten, estoy aquí a su disposición. Gracias por estos minutos.